Jesús hizo un llamado muy distintivo a los apóstoles, ¿verdad? Él hizo un llamado muy distintivo a cada uno de ellos, y a cada uno de ellos les decía: ven y sígueme. Eso es algo muy bonito, ¿verdad? Él les decía: ven y sígueme. Entonces vamos a leer algo, un pasaje de la Biblia que es muy bonito y nos da mucha enseñanza. Y si por favor se pueden poner de pie, vamos a mirar a Mateo capítulo 19, versículos 16 y 22. Mateo 19, versículo 16 y 22, al 22. ¿Ya todos están ahí? Bueno, dice así, versículo 16: entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me hace falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Todos digan: sígueme. Sígueme. Amén. Entonces, vamos a mirar esta parte. Todos pueden sentarse. Gracias. Una de las primeras cosas que quiero hacer es hacer unas comparaciones de las escrituras. ¿Ok? Hay diferentes lugares que hablan de este mismo pasaje, y estamos hablando de Marcos 10, 17 al 22, y también está Lucas 18, 18 al 23. Y todos hablan de este pasaje, pero hay unas cosas que me llamaron mucho la atención, porque si nosotros vemos al principio, siempre dice que hay uno, ¿verdad? Dice uno, no menciona quién es, no menciona qué está haciendo este hombre o qué tipo de hombre es, simplemente está diciendo uno. ¿Ok? Otra de las partes que me intrigó mucho fue la última parte donde dice: ven y sígueme. En todas partes le estaba diciendo: ven y sígueme. Y yo creo que esta es una parte que nosotros tenemos que tener muy en cuenta, ¿verdad? Porque el Señor nos está haciendo ese llamado a cada uno de nosotros, ¿cierto? Y siempre que nos hace ese llamado, nosotros tenemos dos reacciones, y esa es la que nosotros vamos a ver también en el versículo 22 de Mateo 19, 16 al 22. Dice: oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones, ¿verdad? Nosotros siempre estamos confrontados con algo, ¿verdad? El Señor le dijo a él: ven y sígueme. Y siempre, todos los tres evangelios que habla de eso, está diciendo de que el joven se ponía triste. Es una situación muy común, ¿verdad? Es una situación muy común en la cual nosotros, en este momento, los apóstoles están viendo al joven rico, ¿verdad? Y él se pone triste por una razón, porque él en su corazón realmente no quería hacer lo que el Señor le estaba pidiendo, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Muchas veces nosotros estamos confrontados con eso, de que el Señor nos pide a nosotros que dejemos ciertas cosas, ¿verdad? Ya sea el dinero, ya sea la posición, ya sea que tú tengas un título o algo, ¿verdad? Entonces siempre vamos a estar confrontados con eso, de que el Señor quiere que nosotros tomemos una decisión de seguirle a Él. Pero eso siempre va a traer una cosa, y eso es de que nosotros tenemos que dejar otras cosas para poder seguirle a Él, porque o si no, no podemos. La palabra dice que nosotros no podemos amar a dos dioses, porque amarás al uno y odiarás al otro, ¿verdad? O le vas a servir a uno más que al otro.
Entonces, por eso es importante, o era importante para el Señor decirle a este hombre que vendiera todas sus cosas. ¿Por qué? Porque esto lo iba a despojar de todos los dioses que él tenía. El dios dinero, el dios posición, el dios lo que sea que él tuviera, ¿cierto? Entonces lo iba a despojar de todas esas cosas y él iba a poder seguirle en espíritu y en verdad, de todo corazón. Esto es lo que nosotros tenemos que estar mirando cuando estamos hablando de hablarle a alguna persona o que esa persona pueda conocer. Entonces ese es el enfoque de esta parte, es el semblante de este hombre. ¿Ok? Los evangelios no hablan de que este hombre, ahí se fue el hombre rico, o ahí se fue el hombre con la posición. No, decía que se fue el hombre triste, o que se entristeció y se fue. Eso fue lo único que ellos vieron. Y eso es lo que todas las personas nos van a ver a nosotros cuando nosotros estemos tratando de hablar o tratando de tomar esa posición o de tomar esa decisión tan importante. Es qué semblante es la que nosotros vamos a tener, ¿verdad? Si usted le está hablando a alguien y esa persona tiene tristeza o se le va a ver ese semblante, usted ya sabe qué hay en su corazón. El Espíritu le está enseñando a discernir eso a ustedes. ¿Ven? Entonces todos los evangelios hablan de que ese hombre se entristeció, de que él se entristeció y se fue, de que no pudo dejarlo, tuvo que seguir su camino con lo que siempre ha hecho. Entonces nosotros estamos enfrentados a poder o a tener que cultivar eso, ¿verdad? Tenemos que cultivar el evangelio, tenemos que hablarles a las personas de lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. La Biblia nos dice que no nos preocupemos de lo que debamos decir, ¿verdad? ¿Por qué? En Lucas 12, 11 al 12 dice: porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. En esa misma hora el Espíritu Santo dice lo que debáis decir. Entonces siempre que nosotros vamos a hablarle a alguien o a darle un mensaje a alguien, porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros le demos un mensaje a esas personas, nosotros venimos y nos encontramos en esa posición de que, ¿qué es lo que yo voy a decir? Pues la Biblia dice que no debo preocuparme, ¿verdad? De lo que yo voy a decir, porque el Espíritu de Dios es el que habla por mí. Como en este momento el Espíritu de Dios nos está hablando a nosotros, y dice la Biblia que nosotros no debemos de preocuparnos del mañana tampoco. No te preocupes del mañana, no te preocupes de lo que vas a decir. ¿Por qué? Porque yo voy a hablar por ustedes, dice la palabra. Yo soy el que voy a dar el mensaje para ustedes. Ustedes no van a tener que hacer nada, lo único que tienen que hacer es abrir su boca. Yo creo que el jueves lo decía el pastor muy claramente, ¿verdad? Abramos nuestra boca para que el Espíritu Santo pueda revelar lo que tiene que revelar. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, servir de esas vasijas, servir como vasijas que el Señor quiere llenar para que nosotros podamos regar sobre otras personas. Y ese es el mensaje que el Señor quiere, cualesquiera que sea, ¿verdad? Entonces dice la palabra en ese verso que no nos preocupemos, porque el Santo Espíritu es el que nos va a decir a qué horas. Pero si nosotros vamos al versículo 11, dice: cuando os trajeren a las sinagogas o ante los magistrados, a las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir. Miren lo que la Biblia nos está diciendo también, y nos sigue exhortando, porque nos está llevando desde las autoridades hasta los sumos sacerdotes, o viceversa. Pero eso agarra todo. No estamos hablando solamente de esas dos autoridades, estamos hablando de todo, o sea, desde los sacerdotes a las autoridades administrativas de las ciudades o lo que sea. Entonces está hablando todo, ¿verdad? No te preocupes de nada de lo que tú tienes que decir, porque si tú estás conmigo, si tú me sigues a mí, yo voy a estar contigo, dice el Señor. Siempre voy a estar contigo, no tienes que preocuparte de nada. Entonces, una de las cosas que el Señor quiere que nosotros hagamos es que confiemos en Él totalmente. Porque si nosotros no confiamos en Él totalmente, entonces Él no puede hacer el trabajo que Él quiere hacer con nosotros, ¿verdad? Miren lo que pasó con Moisés. Si nosotros vamos a Éxodo capítulo 4, a mí me parece muy bonito este pasaje de la Biblia. Éxodo capítulo 4, versículo 10 al 11.
Bueno, y no voy a leerlo, solamente les voy a recordar, yo creo que ustedes ya han leído todos ese pasaje, ¿verdad? Donde Moisés se encuentra enfrente de Jehová, enfrente del Señor. Y el Señor le está diciendo qué es lo que él tiene que ir a hacer. Necesito que vayas y saques a mi pueblo de Egipto, ¿verdad? Y entonces, después de que el Señor le está dando todas las instrucciones y todo lo que él tiene que hacer, que con su vara, que con su mano, que todas las cosas que él tiene que decir, Moisés está ahí pensando, y yo me lo imagino. Y yo creo que ustedes también lo pueden imaginar. Me está diciendo que vaya a sacar quién sabe qué cantidad de personas y que hable con el faraón, mejor dicho, con el rey de la tierra, de esa área de la tierra. Yo, ¿cómo voy a ir a hacer eso? ¿Y qué es lo que le dice Moisés? Señor, yo no puedo hacer eso. Yo soy tardo de hablar, ¿verdad? Tartamudo era él. No podía hablar, no podía ver eso. No podía verse haciendo eso. Y el Señor, ¿qué le dice el Señor? En el versículo 10 y el versículo 11 le dice el Señor, le dice: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mundo, al mudo y al sordo? ¿O al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Le está diciendo: yo he hecho todo, yo hice todo. Yo te puedo dar el habla a ti, yo te puedo decir a ti yo te puedo recuperar de lo que tú sientes o como tú eres. Y entonces, después de que el Señor le dice eso, ve y hazlo, porque yo voy a estar contigo, le dice el Señor. Yo voy a estar contigo, no te preocupes. Y aparte de eso, imagínate, él está hablando con el mismo Dios y no le está creyendo. ¿Y qué viene y le dice? Ay, Señor, mira, realmente no me siento capaz. Dile a alguien más pues que hable por mí, porque yo no me siento capaz. Y dice que el Señor se enojó con él. Y dijo: bueno, está bien, te voy a mandar a Aarón, ve. Y él ya arregló todo para que Aarón lo viera, y Aarón era el que hablaba por él. Y le dijo que Moisés iba a ser la parte de Dios y Aarón iba a ser su boca. Fue prácticamente. Entonces, ¿qué pasó ahí? Moisés se robó él mismo de la bendición completa de la cual nosotros estamos hablando. De que si nosotros le estamos sirviendo al Señor y creemos en Él, Él va a estar con nosotros cada paso de nuestro camino. Él nos va a ayudar. Él nos va a mostrar, Él nos va a decir, nos va a amonestar, nos va a decir, nos va a exhortar. Mira, háblale a esa persona, mira, habla con ellos, habla con esta. ¿Cuál era el trabajo de Moisés? ¿Cuál era el trabajo de él? Y eso me lo reveló el Señor el día de hoy. ¿Cuál era el trabajo de Moisés? Hacer el evangelismo más grande de la tierra, inclusive hasta ahora, en una temporada pequeña, ¿verdad? El evangelismo más grande. ¿Por qué? Porque él tenía que ir a Egipto a convencer no solamente al rey de Egipto, sino también a todas esas personas que eran incrédulas, que no creían en el Señor, que estaban 430 años, un largo tiempo. Y ellos esperaban a que alguien viniera y lo sacaran, pero ¿qué le decían a Moisés? No, tú no eres, no esto, no lo otro, ¿verdad? Pero si no hubiese sido por esas señas que él hizo, esas cosas que él hizo, lo que el Señor le dijo que hiciera, ¿verdad? No hubieran creído. Pero imagínense ustedes el evangelismo más grande que yo haya visto. 2.5 millones de personas casi. Eso está entre 2.4 y 2.5 millones de personas que se vinieron de Egipto. Y muchos estudios dicen que eso es ni siquiera contando los mismos egipcios que se unieron a ellos. Imagínense ustedes, solamente los hebreos que salieron de allí. Entonces, el poder de Dios es grande y nosotros tenemos que creer en Él totalmente, porque si nosotros no creemos en Él o creemos a medias, nosotros no vamos a lograr hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos, ¿verdad? Él no puede hacer las cosas que Él quiere hacer por medio de nosotros. Y mis queridos hermanos, los estoy exhortando el día de hoy para que ustedes se sientan con la valentía, con la fuerza, con la sabiduría que el Señor nos da a cada uno de nosotros, a que vengamos a hacer ese trabajo que Él quiere que nosotros hagamos. Amén. Ahora, lo único que yo les digo es que no se roben la bendición que el Señor tiene para usted. Lo mismo que pasó con Moisés. Nosotros no sabemos qué hubiese pasado si Moisés hubiera creído al Señor completamente lo que iba a hacer con él en Egipto. Nosotros no sabemos, lo único que sabemos es la historia que se escribió.
que fue que Moisés tuvo que utilizar a su hermano Aarón, ¿verdad? Tuvo que utilizarlo para que él fuera la boca, que él fuera la voz. Y ya Moisés estaba haciendo los prodigios y todas las cosas que Dios le dijo que hiciera. Amén. Ahora, cuando nosotros seguimos al Señor y hacemos su voluntad, deben hacer esta pregunta: ¿qué es evangelizar para cada uno de ustedes? ¿Qué sería? Piensen en eso, evangelizar. Las buenas nuevas. Las buenas nuevas. Muchas de las canciones que estamos cantando ahorita en la alabanza habla de eso, ¿verdad? Las buenas nuevas, llevar el mensaje, llevar la palabra, ser discípulos, hablarle a las personas de Jesús, del Salvador, traer ese mensaje de salvación que el Señor nos dejó a nosotros. Eso es el evangelizar, es llevar el evangelio. Evangelizar, llevar el evangelio, ¿verdad? A todas las naciones. Y hacer discípulos, porque dice hacer discípulos. No solamente ir y decirle a las personas: vea esto, Señor Jesucristo, y hacerles dar la oración de fe solamente, y no hacerle seguimiento. Tenemos que hacerle seguimiento a esas personas. Debemos que hacer eso. Porque si nosotros no hacemos, de nada sirvió. O sea, sabemos que la palabra de Dios no viene vacía y que el Señor puede regar, ¿verdad?, esa semilla. Él la va a regar, ¿verdad? Pero Él quiere hacer el trabajo contigo. Él quiere hacer ese trabajo contigo. Especialmente si nosotros estamos en la misma área, ¿cierto? Entonces hay 5 cosas muy importantes que se activan cuando se evangeliza a alguien. 5 cosas, perdón. ¿Ok? La primera cosa es la humildad. Cuando nosotros estamos hablando de que se activa algo en nosotros, es ese poder que Dios nos da. El poder que Dios nos da. Si nosotros seguimos al Señor de todo corazón, todo esto se va a activar de acuerdo a su palabra. Dice la humildad, ¿verdad? La humildad, que la Biblia habla mucho de los humildes, ¿verdad? Y las personas que son mansas, ¿cierto? Entonces nosotros hablamos de la humildad. Si nosotros somos humildes, ¿qué pasa cuando nosotros somos humildes? Obediente. Somos obedientes, eso es otra, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con el orgullo de la humildad? Cuando nosotros somos humildes, dejamos el orgullo a un lado, ¿cierto? Porque eso es lo que no nos permite ser humildes, ser orgullosos. No, ¿cómo así? Pero si uno dice: no, espera un momentico, sí, tiene razón, entonces uno se está bajando a ese nivel de humildad, ¿verdad? Entonces nosotros somos humildes, dejamos el orgullo a un lado. Eso es lo primero que nosotros tenemos que hacer. Porque si nosotros queremos hablarle a otra persona, en llevarle el mensaje o hablarle de Jesús, nosotros no podemos venir ¿cierto? Si el orgullo está de por medio, no podemos venir a hablarle a esa persona de todo corazón. Quizás lo estamos haciendo, pero con cierto orgullo, ¿no? Tenemos que dejar el orgullo a un lado y ser humildes para poder venir a ellos y hablarles del Evangelio. La segunda cosa es la obediencia. Cuando somos obedientes, ¿verdad? Cuando nosotros somos obedientes, estamos escuchando el llamado que Él nos da. ¿Cuál es el llamado que Él nos da? Jesús le dijo a los discípulos: id, predicar el Evangelio y hacer discípulos de las naciones. Entonces Él está diciendo: id y predicar. Pero también tenemos que hacer discípulos, ¿verdad? No es solamente hablar para no hacer discípulos, ¿cierto? Porque tenemos que traer todas estas personas. Entre más discípulos se hagan, más personas pueden hablar. Porque las personas que solamente están escuchando van a ser las mismas personas que escucharon cuando Jesús les estaba hablando. Y eso me trae mucho a memoria cuando Jesús estuvo en el monte y les habló a los 5,000, a los 3,000, a yo no sé cuántos, le habló a miles, ¿verdad? Y esas personas venían porque les gustaba lo que escuchaban, aunque de pronto muchas veces no entendían, porque la misma palabra dice que ellos no entendían todo lo que Él decía, especialmente cuando les hablaba en parábolas, ¿cierto? Muchas de esas personas se esparcieron cuando Él murió. No creyeron. Él les predicó y Él hizo sus discípulos, las personas que Él necesitaba que estuvieran allí. Entonces cuando Él les dijo a los apóstoles, les dijo: vayan por las naciones y hagan discípulos. Entonces eso fue lo que ellos hicieron. Cuando Jesús murió, ¿verdad? Ellos empezaron a predicar el Evangelio y fueron y hicieron discípulos. La Biblia nos dice eso, el Nuevo Testamento nos habla de eso, ¿verdad? Ahora, la otra parte es la fe,
La tercera es la fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿cierto? Nosotros no podemos agradar a Dios si no tenemos fe. ¿Por qué será eso? Porque eso quiere decir que no estamos creyendo en Él. Y si no creemos, ¿cómo podemos agradarlo a Él? ¿Verdad? Y entonces nosotros nos encontramos en un nivel de fe cuando empezamos. Y cuando nosotros somos probados por el Señor, nos está poniendo esas situaciones donde Él nos está puliendo. Por eso también decía, deja que nosotros seamos bases de barro, ¿cierto? Él nos está probando a nosotros. Entonces nosotros cuando empezamos en el Señor estamos a un nivel de fe y creemos en Él. De alguna forma vinimos a Él, ¿no? Y después cuando estamos siendo probados subimos de nivel. Y después subimos de nivel y entre más situaciones pasa como que uno sube más de nivel. Y eso es lo que por experiencia nuestra y propia, eso es lo que ha pasado con nosotros. Hemos estado subiendo de nivel porque hemos estado permitiendo que el Señor trabaje con nosotros, ya sea en nuestra vida financiera, ya sea en nuestra vida personal, en nuestra familia, ¿verdad? De amigos, de trabajo, de lo que sea. Decisiones que nosotros tengamos que tomar. Nosotros tenemos que subir de nivel, seguir subiendo de nivel, porque si no estamos subiendo de nivel, entonces no podemos hacerlo, ¿verdad? La otra parte es el amor. Esta cualidad solo puede ser activada cuando tú tienes un encuentro real con el Señor. Tú no puedes decir que tienes amor por el Señor si realmente no has tenido ese encuentro personal con Él. Quizás tú dices, oh, yo amo al Señor, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Nosotros tenemos que amar al Señor, pero buscar ese encuentro personal con Él, para que nosotros podamos permitir que todo esto sea activado, que todo esto fluya en la forma en que debe fluir, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que hablarle a las personas de ese amor de Cristo, el amor que Él nos dio. Y la primera de Juan dice que, primera de Juan 4, 7 y 8 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios.